Vamos a comenzar con el cuarto congreso del CEDAR. El eje temático de esta oportunidad es la actualización sobre el entrenamiento físico y el estilo de vida saludable. Va a disertar el licenciado Wich Rodrigo. Él es licenciado en entrenamiento deportivo, profesor nacional de educación física, preparador físico del tenista David Nalbandian, número 3 en el ranking ATP, preparador físico del tenista José Acasuso, número 80 en el ATP, preparador físico de los tenistas profesionales Juan Martín Arragueren, top número 184 en ATP, Guido Andreossi, Hernán Casanova, top 250 en ATP. Participó como preparador físico en competencias como Grand Slam, Master 1000, Copa Davis, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Es preparador físico del seleccionado mayor argentino femenino de hockey sobre césped de las Leonas en 2013, 2015, 2016 y 2017. Es preparador físico del seleccionado mayor masculino de hockey sobre césped de los Leones 2012 y 2013. Es preparador físico de fútbol de primera división de la B Metropolitana, de Deportivo Armenio, Deportivo Español, Estudiante de Buenos Aires en 2004, 2008 y 2009. Preparador físico de fútbol en divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro, Defensores del Belgrano en 1999 y en el 2000. Y actualmente es preparador físico del seleccionado mayor argentino masculino de hockey sobre césped de los Leones desde el 2024. La charla que nos va a presentar es Macrociclo Olímpico. Fuerte aplauso. Bueno, buenos días, gracias por acercarse. La verdad que para mí es un gusto estar acá compartiendo. Primero porque a Samuel fue uno de los alumnos que en el momento que yo ya creo que recién empezaba a trabajar en el Instituto del Deporte, bueno, él era uno de los alumnos. Es un gusto poder brindar en representación del Instituto del Deporte también algo en lo posible que se puedan llevar, espero que útil, ¿sí? Así que, y compartir además con todas las autoridades que fueron mencionando, la verdad que, bueno, para mí realmente es un gusto y un honor, ¿sí? Seguramente en 5 o 10 años, las personas que están acá, si se lo proponen, van a poder estar manejando un equipo, un jugador, o cambiando o revolucionando la educación física de alguna institución que ustedes deseen o se lo propongan, ¿no? Pero quiero decir que lamentablemente no va a estar determinado por algo que yo les pueda decir hoy acá. Y sí va a estar determinado, me parece, por la inteligencia, por la IA, y no la inteligencia artificial, sino la inteligencia artesanal, y que está sustentada en la pasión y en la gestión de las emociones y los estados de ánimo de la gente que tenga que manejar, ¿sí? En función de eso, en relación a cosas que decía él, trabajo básicamente en 3 deportes desde hace ya 28 años y siempre me gusta destacar la diferencia entre la teoría y la práctica. Creo que son 2 profesiones diferentes, ¿sí? Por eso a mí la verdad que me genera mucha admiración profes que comparto en el Instituto del Deporte o en el profesorado de Educación Física, que los veo y digo realmente los admiro cómo pueden generar esa chispa, ¿sí? con las clases que dan en los alumnos, ¿no? Así que yo básicamente voy a intentar contar cómo es la realidad en este momento del seleccionado mayor masculino de hockey, ¿sí? Qué es lo que hacemos o cómo lo manejamos, ¿sí? La realidad es que no tengo ninguna receta, ¿sí? Para sugerirles, porque la esperamos en cada charla que vamos, desde que empecé a dedicarme a esto, y uno siempre, me van a decir esto, que con esto sí, con esto sí. Y la realidad es que pasan los años y uno va probando cosas, ¿sí? Y por ensayo y error en relación a lo que puede aportar de la teoría, ¿sí? A la realidad, que cada realidad del deporte y de cada jugador es distinta, ¿sí? En función de eso, bueno, va gestionando, construyendo su estilo de trabajo, ¿sí? Y aportando cosas positivas para el equipo que maneja.
Sí, así que voy a tratar de ir mostrando básicamente cómo estamos trabajando en este momento en el seleccionado. En principio nosotros, cuando uno toma un seleccionado, el ENAR exige que presentemos una planificación, ¿sí?, de los 4 años, ¿sí?, del megaciclo. Y eso implica, la verdad, que mucho trabajo que no se ve en la cancha, ¿sí? Hay mucho trabajo atrás de planificación, de poder visualizar de acá a 4 años qué voy a poder estar haciendo tal día, ¿sí? Y bueno, y eso, la verdad que es desgastante en ese sentido, pero es muy enriquecedor porque poder llegar a ese momento cuando uno lo visualizó 4 años antes, bueno, realmente es gratificante. Hola, buen día. Nosotros en lo que presentamos dentro del acondicionamiento físico, el plan tiene que estar detallado en cuanto a algunas pautas que tienen que enmarcar, ¿sí?, cuáles son las normas de convivencia en cuanto a los horarios de qué cantidad de días, qué cantidad de semanas se va a entrenar, cuál va a ser el horario del seleccionado, ¿sí?, qué cantidad de entrenamientos. Hay que marcar algunos objetivos, ¿sí? Todo eso tiene que estar bien detallado. No me voy a detener demasiado en cosas teóricas, como les decía, cuándo va a haber, qué frecuencia va a haber de entrenamiento, y a partir de ahí, ¿sí?, en relación a las competencias que uno sabe de antemano que va a tener, que no las sabemos todas porque hay muchas que son clasificatorias, entonces uno no sabe si va a tener determinada competencia a medida que pase, porque primero tiene que tener la seguridad que va a clasificar. El seleccionado hace un mes, ganó el torneo, la Copa América, se llama Copa Panamericana, es la Copa América que clasifica al Mundial, ¿sí? Entonces, de antemano uno visualiza poder llegar con el equipo a punto, ¿sí?, al Mundial, pero primero tiene instancias determinadas que poder cumplir, ¿no? En relación a eso de cada año, ¿sí?, nosotros, por ejemplo, en esta oportunidad tomamos el seleccionado acá, ¿sí? Teníamos la primera competencia, ¿sí?, acá en diciembre, ¿sí?, que es la Pro League, y en función de eso llevamos adelante y empezamos a planificar, ¿sí?, la posibilidad de tener un equipo de este estilo. Me permite poder planificar, ¿sí?, a largo plazo, que quizás no lo permite tanto un equipo que juega todos los fines de semana. Lo que pasa que con los jugadores del seleccionado, ¿sí?, se choca con la realidad que ellos igual siguen jugando para el club, de los cuales muchos acá en Argentina y mitad del equipo en distintos clubes de Europa, ¿sí?, de Alemania, Holanda, Bélgica y España. Entonces, ahí se complica un poco la cosa, porque hay que tener un criterio coherente, ¿sí?, de trabajo, en donde esté unificado el trabajo, pero adaptado a las distintas realidades de los demás jugadores, ¿sí?, para que, además del trabajo que hacen con el club, puedan entrenar en el seleccionado en función de las competencias que tienen. ¿Sí? Bueno, y así vamos pasando por cada año. Esas son las competencias que teníamos, los momentos que hay de entrenamiento, cuándo hay gira, cuándo hay descanso, cuándo hay competencia, todo eso tiene que estar aclarado, ¿sí? Una vez que están esas competencias, empezamos a organizar, ¿sí?, determinados mesociclos de trabajo, cuándo va a ser la prioridad en esos meses, ¿sí? Si tiene que ver con la fuerza máxima, con la fuerza explosiva, cada uno ahí tiene que empezar a evaluar qué es lo que conviene, ¿sí?, en función de cuándo quiere que el equipo llegue liviano, ¿sí? Bueno, ¿querés ir pasando? Igual voy a pasar tengo otros archivos ahí abiertos que los voy a ir pasando, ¿sí? En relación a eso, vamos achicando las cosas hasta que llegamos, ¿sí?, a programar el trabajo mensual. Y en este momento con el seleccionado llevo un modelo de periodización contemporánea, ¿sí?, en donde hay algunas semanas en donde le llamamos acumulación, lo deben haber escuchado, quizás lo usan, si es que entrenan en este momento ustedes,
¿sí? Se llama acumulación, en donde tratamos de generar una reserva, ¿sí?, en el jugador, ¿sí?, de capacidad física, ¿sí?, que tiene que ver con la resistencia, para después transformarlo en intensidad, todavía aún más específico, para después transformarlo en velocidad corta, ¿sí?, o soltar al jugador para que esté más liviano, ¿sí?, y poder llegar en ese momento a competir, ¿sí? Al menos en este caso, este modelo de periodización me siento cómodo, ¿sí? Lo uso desde el año 2005. A mí me permitió poder planificar, como les decía, a largo plazo de antemano, y que el jugador, cuando empieza el primer día de entrenamiento, tenga bien claro, ¿sí?, y poder mostrarle al jugador, le gusta eso, ¿sí?, poder mostrarle de antemano qué va a hacer cada día del año, ¿sí?, que lo pueda ver, que lo pueda visualizar, ¿sí?, al igual que uno cuando lo fue planificando, ¿sí? Después se lo voy a mostrar, que lo traje y lo tengo ahí. Hay cosas que me gusta mantenerlas en papel, como les decía, con los jugadores, de forma artesanal, ¿sí? Cada vez que empezamos un periodo de trabajo con el seleccionado, nos juntamos cada día, a veces en el gimnasio, a veces en la cancha donde toque, ¿sí? Y el jugador le muestro esto. ¿Cuál va a ser la capacidad que vamos a entrenar cada día? ¿Y cuál es el trabajo específico que hay cada día? Entonces el jugador, en enero, cuando empezamos, que hicimos un test, puede saber de antemano, ¿sí?, qué va a hacer el 15 de diciembre. Gracias, ¿eh? Sí, después yo lo guardo. Gracias. Al jugador le gusta eso, me parece que genera credibilidad. Dice, este tipo no viene a versear, ¿sí?, y está improvisando semana por semana. ¿Sí? Che, ¿esta semana qué hacemos? Primero porque a mí me da tranquilidad decir, de antemano empecé a pensar las cosas, ¿sí? Y después lo único que queda, ¿sí?, simplemente es ajustar o cambiar si es necesario, ¿sí? Que siempre hay cambios. Se dice aproximadamente que el 80% de la planificación, si la puedo cumplir, estaría bien, ¿sí? Pero siempre se generan cambios y en función de eso, ¿sí?, yo ahí ajusto. Siempre se cambian fechas de viajes, aparecen muchos condicionantes que hacen que la planificación la vaya ajustando. Y eso lo voy hablando siempre con los jugadores. Le aparecen partidos, ¿sí?, a un jugador que juega en un equipo de afuera, ¿sí?, y hay que ajustarle constantemente cosas. Pero tiene que haber un criterio de antemano, ¿sí?, en donde yo puedo mirar hacia adelante y digo, bueno, nosotros tenemos que entrenar esta semana de tal manera, y en octubre de tal manera, y en el año que viene de tal forma, ¿sí? Bueno, a ver. Esto ya es día por día, ¿sí? Esto lo arma quizás medio complicado ahora para explicarlo rápido, pero ahí tengo día por día cuál va a ser la carga de trabajo que vamos a manejar en el gimnasio, ¿sí? Qué tipo de trabajo hay cuando está en verde. Hay un trabajo, ¿sí?, netamente aeróbico, ¿sí?, y cuando está en rojo, netamente de trabajo anaeróbico láctico, trabajo en deuda de oxígeno, ¿sí? Ya después entra en juego el estilo de trabajo que cada preparador físico quiera llevar adelante. Eso ya forma parte de cada uno. Y a modo de opinión, me parece, o al menos a mí, no me gusta trabajar constantemente por modas, ¿sí?, porque ahora si no haces esto, estás afuera, ¿sí? Con los años uno se va dando cuenta que no es que una diferencia abismal si uno hace determinado trabajo u otro, ¿sí? Al contrario, yo creo que le aporta más al jugador o a un equipo cuando ve que el jugador le estoy ofreciendo algo distinto. Si yo le ofrezco lo mismo que le ofrecen todos los preparadores físicos, ¿sí?, el jugador dice, bueno, es lo mismo que me entrena cualquiera, si todos se entrenan de la misma forma. Entonces, antes quizás me daba
vergüenza, decir, no, yo no entreno de esa manera, uy, la puta, no. Hoy digo, y bueno, mejor, si tengo algo para aportarle distinto, que el jugador con el tiempo siente que le hace bien, y bueno, voy por el buen camino. ¿Sí? Ante la duda, el seleccionado hoy la verdad que se convirtió en, netamente se va convirtiendo como el fútbol, en donde el exitismo lo lleva a que hay que ganar para mantener el trabajo, es verdad, ¿sí? Es así. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos en fútbol? No planifico porque no sé qué puede pasar en 2 semanas. Yo lo veo al revés. Yo digo, ante la duda planifico a largo plazo. Porque tampoco tengo la seguridad que sin planificar el equipo va a ganar. Tampoco que va a perder. ¿Sí? Entonces, ante la duda, yo prefiero tener un criterio armado, ¿sí? A largo plazo. Y después, ¿sí? Voy ajustando en función de cómo sea la realidad. ¿Sí? Bueno, tuvimos que detallar cada criterio de trabajo, cómo tiene que ser, cuáles son los tipos de fuerza, qué tipo de ejercicios son los que vamos a usar adentro del gimnasio o afuera, qué tipo de trabajo metabólico, cuáles son los métodos que vamos a usar, todo eso tiene que estar presentado ante el ENAR antes de empezar. Sí, voy a cambiar de Power para mostrar algunas cosas que me parecía quizás importantes sin llegar a quedarme en la teoría. Les decía que este es el modelo de periodización que usamos, ¿sí? En donde se llama acumulación, transformación y realización, ¿sí? En donde generamos una base de trabajo, ¿sí? Para después transformarla en intensidad y después soltar al jugador, ¿sí? O evaluarlo, aprovechar en ese momento para evaluar, o decirle al técnico, mira, esta semana la prioridad es tuya, haz lo que quieras, ¿sí? Y yo desaparecer un poco. Hay veces que es bueno que el equipo lo vea poco y diga, che, esta semana lo vimos poco al preparador físico. ¿Sí? Y no tener el jugador siempre, tener al preparador físico encima que está, que no lo suelte y está apretando constantemente. Bueno, estos son modelos de planificación a largo plazo que fui probando con equipos que fui, esto es de equipos de hockey, ¿sí? En donde empecé a entrenar el equipo en el 2006, como dice ahí, en donde la parte que está en gris era la prioridad. Yo elegí, ¿sí? Trabajar de esa manera con ese equipo, es un equipo local de hockey, ¿sí? Elegí darle prioridad en ese año, por ejemplo el 2006, al trabajo, ¿sí? Aeróbico de determinada manera, ¿sí? En el 2007 elegí darle la prioridad al trabajo a la fuerza, y así cada año, ¿sí? Que fue pasando. Les decía que dentro del modelo de periodización que trabajamos, cuando trabajamos el metabolismo aeróbico, ¿sí? Nos dedicamos a trabajar también la fuerza máxima, ¿sí? Cuando trabajamos el metabolismo anaeróbico láctico, además trabajamos la fuerza de resistencia y la fuerza explosiva, ¿sí? De todo, vieron que va apareciendo un montón de definiciones, de fuerza de esto, del otro, de... No sé, la verdad que hay tantas definiciones de resistencia y de fuerza que uno... ¡Ah, la mierda! ¿Cómo hago para meterlo todo en la semana? La realidad es que yo prefiero, ¿sí? Achicar todas las cosas, ¿sí? Y no por querer meter todas las cosas que aparecen, no llegar a hacer nada, ¿sí? Es juntar fuerza, levantar pesado, transformarlo con ejercicios bien rápidos y explosivos, ¿sí? Y después, ¿sí? Ir soltando al jugador para que se sienta más liviano en el momento de jugar, que en definitiva lo único específico es cuando juega, ¿sí? Y cuando entrena, ¿sí? La parte técnico-táctica. Lo que hago en relación a cómo enlazar, porque el técnico me dice, che, bueno, pero esta semana yo puedo hacer tal cosa. Y si yo hice un trabajo, ¿sí? Que le genera de 48 a 72 horas de recuperación por la carga que tiene, como un trabajo anaeróbico láctico, ¿sí? Y el entrenador, como suele hacer en este momento que me toca con un entrenador muy intenso, en donde hace trabajos de mucha transición de juego, de ataque-defensa, ¿sí? En donde quizás
son ejercicios que duran 2 minutos, ¿sí? A pura intensidad de contraataque, el jugador no lo podría sostener. Entonces bajaría mucho la intensidad. Entonces lo que generalmente ahí manejo es que en los periodos donde yo trabajo la parte aeróbica, ¿sí? Intento que el técnico haga trabajos de presión, contraataque e inferioridad numérica, ¿sí? Para que la carga esté balanceada, ¿sí? Yo no lo agoto de entrada, ¿sí? Con los trabajos físicos, y le permito, ¿sí? Que a los entrenadores que hagan el trabajo táctico, ¿sí? Técnico-táctico que ellos les gusta para presionar y como los quieren hacer jugar, ¿sí? Y al revés, en las semanas en donde yo trabajo realmente fuerte y genero realmente mucha fatiga, intento que haya más trabajos de técnica, rutas de pelota, trabajo en superioridad numérica que les permite descansar un poco más adentro de la cancha. Y como les decía, en los momentos donde yo trato de soltarlos y verlos poco, ¿sí? Hay mucho juego formal y situaciones competitivas. Quizás ahí aprovecho, ¿sí? Para hacer todos trabajos que tienen que ver con la prevención, que bueno, la verdad le doy mucha importancia. Esto es un dibujito bien claro en relación a los periodos, porque, bueno, ¿qué tendría que hacer yo 4 meses después? Cada periodo de acumulación tiene que tener relación en volumen e intensidad con el próximo periodo de acumulación. Y ese con este, y este con este. Y eso permite empezar a determinar la carga de trabajo aeróbico a medida que pasan los estímulos y los meses. Lo mismo con el trabajo anaeróbico y de la misma forma con los momentos que hay que soltar al equipo, ¿sí? Esto se planifica de atrás para adelante, de adelante para atrás, ¿sí? Meto la competencia y a partir de ahí empiezo a dar prioridad a ver qué quiero trabajar, ¿sí? Ahí para atrás. Esto es un modelo de periodización tipo de fútbol, ¿sí? Como les decía al principio, antes de empezar, mencionó 3 deportes en los que yo trabajo, que son los que siento que tengo ahí la capacidad de poder sugerir alguna cosa o poder opinar sobre lo que hago. He trabajado también en otro deporte, pero la verdad que sin mucha experiencia, entonces la verdad que no hablo de eso. En relación al fútbol, yo trabajé 10 años en Primera B Metropolitana, hasta ahora nunca en Primera A, no tuve la oportunidad, muchas veces porque no se concretó la oportunidad y otras porque realmente yo no quise. Y bueno, en relación a los equipos de fútbol en los que trabajé, hoy les diría que lo veo distinto a como lo veía en ese momento, hace bastante ya. Hoy creo que trabajaría de esta manera, más teniendo en cuenta en relación a los espacios de trabajo, en relación con la carga de datos de GPS, ¿sí? Creo que trataría de llevar un modelo de priorización de esta manera, ¿sí? El tema del trabajo con los GPS no le doy máxima prioridad, ¿sí? Es un dato que te aporta, pero el estilo de trabajo trato de sostenerlo a pesar de esos datos, ¿sí? Pero ustedes sabrán que si yo genero un espacio, una dimensión pequeña para trabajar, ¿sí? La incidencia va a ser mayor sobre la fuerza, porque hay mucho frenado y arranque, ¿sí? Entonces, si yo hago un trabajo de 2 contra 2 o de 3 contra 3 en determinadas dimensiones, ¿va? Eso en relación a metros cuadrados por jugador, ¿sí? La incidencia va a tener que ver con la fuerza. En función de eso no lo puedo meter cualquier día, porque implica una descarga y una cantidad de horas determinadas para poder recuperarse para el partido. Si yo uno de esos trabajos que les decía está 1 o 2 días antes de jugar, el jugador no llega a recuperarse, ¿sí? Entonces, una vez que juega, el jugador juega el domingo, ¿sí? Al día siguiente no lo puede hacer porque todavía está agotado, pero sí quizás el segundo o el tercer día.
Entonces ese tipo de trabajo podría entrar ahí. Después hay otros trabajos que tienen que ver con la resistencia, entonces las dimensiones tienen que ser más amplias, con una cantidad de jugadores determinados, ¿sí? Y otro tipo de dimensiones cuando quiero incidir sobre la velocidad máxima, con la aceleración, que tenga espacio para correr, ¿sí? Eso ya me voy acercando, ¿sí?, al partido, en donde hay ahí trabajos con o sin oposición de defensa contra ataque, ¿sí?, en donde el jugador pueda moverse, desplazarse y definir, a veces con tranquilidad y otras con la defensa encima. Ahí no se ve el video, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Pongo ahí reproducir. Voy bajando. Quiero ver a ver si se... ¿Puedo mostrar uno de los videitos que hay? Ya tengo que ir terminando, ¿no? Sí. Bueno. Voy a cambiar entonces. ¿Me ayudas? ¿Me das una mano con este? Lo sacas y pones el verde. Pones el verde. Ahí. Para terminar con ese, si no ya. ¿Este? Sí. No, está bien, está bien. Ahí. Ahí se ve esto en la pantalla. Bueno. Bueno, para ir cerrando. Voy a poner lo último. Cosas que veo, me parece, determinantes para un preparador físico. El manejo del idioma, ¿sí?, la lectura, ¿sí?, y la comunicación no verbal, el uso del lenguaje, estimulación artesanal de las emociones, programación neurolingüística y coherencia. Uno tiene que ser coherente en relación a lo que piensa con lo que dice y lo que dice con lo que hace. ¿Sí? No le tengo que prometer nada al jugador que sea inalcanzable, ¿sí?, porque la semana que viene no viene más, ¿sí?, no me cree más, ¿sí? Tengo que, me parece, plantear cosas reales. Bueno, ahí me quedan varios videos para poder mostrar. Pero para cerrar, el deporte me parece que es un espacio justo para poder inculcar los valores, ¿sí? Ese es el espacio que nosotros tenemos y en principio esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Sí? No por tratar de ganar, ¿sí?, hay que dejar de lado ciertos principios y valores, ¿sí? Tiene que estar eso de antemano y pautado de entrada, ¿sí?, con el jugador. Tiene que estar grabado a fuego, ¿sí? No hay que confundir el éxito con la suerte. La suerte la necesitamos todos, ¿sí? Muchas veces me ha salvado algún jugador porque el equipo no estaba físicamente como para poder dar batalla, ¿sí?, y alguna habilidad y el talento del jugador me han sacado muchas veces de apuro y nos han hecho clasificar por el talento del jugador. O sea, eso es así, me ha pasado muchas veces, ¿no? Tiene que ser con pasión, ¿sí?, las cosas. ¿Y cómo transmito la pasión? Y bueno, teniendo las cosas armadas de antemano, que el jugador las vea, ¿sí?, que no caigo 5 minutos antes del entrenamiento. Hoy vamos a hacer algo aeróbico y después, bueno, elongamos un poco y tiene que estar claro y lo tiene que ver el jugador. Se lo tengo que hacer sentir que realmente uso el entrenamiento invisible, no solo el jugador que se lo pido, sino yo también, ¿sí?, armando las cosas. Tengo que estar antes, siempre me voy último y tengo que llegar primero, ¿sí?
no puedo llegar con el jugador al mismo tiempo. Tengo que estar antes. Eso lo siente. Las metas que tienen que ser creíbles, ¿sí? No le digamos a un equipo que acaba de venir del descenso, digamos que vamos a ser campeones, porque es mentira. ¿Sí? Entonces la meta tiene que ser creíble, tiene que ser realizable, que en relación a las cosas con las que disponemos, tiene que ser realizable. Y motivante para ellos y para nosotros también. ¿Sí? Hay que usar el lenguaje, me parece, como vehículo del manejo de las emociones y los estados de ánimo del equipo. ¿Sí? Me parece que una de las características del preparador físico es que tiene que ser muy, muy observador del equipo y poder interpretar las cosas que el jugador no te dice. ¿Sí? El jugador hay cosas que piensa de la misma forma que ustedes estarán pensando en algo en este momento. ¿Sí? Uno tiene que tratar de darse cuenta cuándo hay que cambiar porque el equipo, ¿sí?, percibe algo, ¿sí?, que si no lo cambio me puede llegar a soltar la mano. Hay que creer, ¿sí?, en lo que hago, ¿sí?, y empezar a hacer las cosas para llevarlo adelante, ¿sí?, y utilizar, o al menos es lo que yo pienso, veo al jugador no desde el cuerpo, sino desde la corporeidad, ¿sí? Nosotros trabajamos con personas, ¿sí?, que a veces están tristes, a veces vienen contentos, a veces vienen con ganas de entrenar, a veces se peleó con alguien, ¿sí?, y no tiene ganas, ¿sí? Y eso impacta en el rendimiento. ¿Sí? Trabajamos con personas y no puede estar ajeno las emociones y las sensaciones, ¿sí?, de lo demás. ¿Sí? No es una máquina que hoy le digo, che, vos tenés que levantar tanto peso. Y lo hace, va y lo hace. Tiene que darse una conjunción de muchos factores, entre ellos el deseo, la voluntad, las ganas, el espíritu de lucha. ¿Sí? Hasta acá. Les agradezco por haberse acercado, ¿sí? Así que es un gusto y nos veremos la próxima. Gracias. Muchísimas gracias al licenciado Wich Rodrigo. ¿Las preguntas? ¿Dónde está Ceci? ¿Las preguntas las hacemos después, Ceci? ¿O ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el licenciado? En el cuerpo técnico somos 9. No, esto en cuanto al trabajo físico, ¿sí?, esto me encargo yo, ¿sí? Pero dentro del cuerpo técnico somos 9. Hay un entrenador principal, ¿sí? En esto hay una verticalidad y lo fui entendiendo con el tiempo. Antes me costaba aceptarlo. Con el tiempo fui entendiendo, acá hay una verticalidad. El técnico, ¿sí?, es el que maneja todo. Muchas veces por capricho he querido hacer cosas y yo digo, no, yo planifiqué esto y lo quiero hacer. ¿Sí? Y con el tiempo uno se da cuenta que lo más importante es el trabajo técnico-táctico. El técnico, eso es lo que maneja. ¿Sí? El técnico tiene 2 asistentes, hay un videocámara, hay un kinesiólogo, hay un médico. ¿Sí? Hay mucho videoanálisis, realmente los entrenadores sinceramente trabajan a full porque hay mucho videoanálisis. El otro día nos decían que, por ejemplo, Holanda ya tiene 400 partidos nuestros de cómo jugamos. ¿Sí? Entonces, te tienen estudiado de una forma, la verdad que a ese nivel muy competitivo como debe ser al nivel que trabaja el profe con los chicos de tenis. Sí, sí. Por más que tengan 400 partidos, ¿no? Somos uno de los países que tenemos en deporte, potencia somos, en todos ámbitos. Y siendo que tenemos muy pocos recursos en algunos deportes como no reconocidos, por más que tengan 400 partidos, ¿no influye mucho la actitud del jugador por más o incentivo que esté con el cuerpo técnico? Sí, la verdad que en el caso de Argentina, todos los jugadores que hay, o la mayoría, hoy están jugando en las mejores ligas de Europa. Y
eso al equipo lo fortalece. Cuando estamos todo el equipo junto, realmente se siente fuerte, siente que puede ganarle la verdad, a los mejores equipos. Se siente con esa capacidad. No sé si estoy respondiendo lo que me preguntás, pero... El tema de la unión del grupo es mucho más que por más que te estudien, no lo podés hacer. Sí, porque lo que pasa es que Argentina también estudia demasiado a los demás, ¿no? Pero te diría que hoy los jugadores que juegan en Europa tienen mucha experiencia. Nosotros, es un trabajo de mucho viaje también porque como muchos están allá, ¿sí? Nosotros tenemos que viajar, la verdad que muy seguido, para al menos momentos determinados entrenar juntos. Porque si no, nosotros, el seleccionado entrena todos los días acá en el CENART, ¿sí? Con jugadores de acá, ¿sí? Pero nos quedan los de allá, que necesitamos en algún momento, sobre todo el entrenador, ¿sí? Para poder hilvanar los trabajos, el sistema de juego, ¿sí? Entonces, eso nos da cohesión de grupo cada vez que vamos. Sí. Eso, justo eso. ¿Cómo coordinás tu trabajo de la planning con el resto de los profes, que me imagino que son de muchos países? ¿Tenés algún sistema? ¿Tienen que estar comunicados? En realidad yo con los que más me comunico es con los jugadores, ¿sí? En donde yo trabajo, mando cada semana todo el trabajo que tienen que hacer durante la semana. Lo que pasa es que constantemente tengo que ajustar porque los jugadores me dicen, no, mi equipo esta semana jugamos viernes y domingo. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí hay que ajustarle todo. Muchas veces a los preparadores físicos de los demás equipos les choca eso, ¿sí? Y varias veces, en muchos aspectos, ¿sí? Soy criticado o están enojados conmigo porque realmente yo les genero carga que a veces sí dicen, no, pero profe, a mí me llega cansado el fin de semana. La realidad es que puede ser, hay momentos que tienen razón, porque el jugador le llega cansado, pero a mí me contrata para entrenar al seleccionado, no un equipo de Bélgica, ¿sí? Entonces yo también tengo que tener mi horizonte, ¿sí? Sí. Mira, en relación a las evaluaciones de fuerza, los he evaluado en fuerza máxima, ¿sí? Y también los he evaluado con encoder rotatorio. No sé si están al tanto qué es. Son dos corrientes distintas de trabajo, las dos me parecen útiles, ¿sí? Pero en cuanto a las evaluaciones, intento buscar algo práctico para que el jugador cuando está solo afuera en Europa no me mande el dato y sea mentira y que se tiente a poder hacerlo. Si yo le mando algo, bueno, tenés que hacer la medición de fuerza con encoder, dice, no, te manda el dato y es mentira, ¿sí? Entonces, prefiero pedirle cosas prácticas que no le implique demasiado material, ¿sí? Para que lo pueda hacer. Hay momentos en donde juegan, en invierno también hay lugares donde tienen nieve, y bueno, tienen que salir solos, implica cierta voluntad que no siempre la tienen, ¿no? Entonces, yo considero que tiene que ser, quizás si los tuviese siempre todos acá, hubiese elegido otros test, ¿sí? Como los tengo allá, ¿sí? Prefiero mandar algo práctico que sea verdad el dato que me manden, ¿sí? ¿Y qué más me habías preguntado? En relación a la fuerza, no sé si trabajás, no sé, en volumen de sentadilla, por ejemplo, no sé, una sentadilla máxima de 200 kilos, por ejemplo, o no, o si vos aspirás que, por ejemplo, un jugador pueda, no sé, duplicar su peso en una sentadilla o en un peso muerto. En relación a la sentadilla, que la uso mucho, es algo que fui cambiando desde que empezamos a entrenar porque el rango de sentadilla, había muchas lesiones isquiotibiales. Uno de los factores que yo creo, ¿sí? En relación a las lesiones isquiotibiales, una de las cosas es por no trabajar la sentadilla profunda. En media sentadilla se puede levantar 600 kilos, en sentadilla profunda no. ¿Y por qué trabajar la sentadilla profunda? Porque cuando voy bien abajo, ¿sí? El isquiotibial tracciona de la tibia, ¿sí? Y ayuda con el glúteo, ¿sí? Para sostenerlo y generarle mucha fuerza y protección, ¿sí? En el momento que yo hago la media sentadilla, frenar con mucho peso acá es en el punto más inestable de la rodilla, ¿sí?
Entonces, yo preferí bajarle la carga al jugador, pero mejorarle el rango